Continuamos ahora con algunas medidas de forma. Cabe aclarar que no son todas, hay más, pero bueno, vamos a trabajar esto para tener por lo menos una noción. La primera es coeficiente de kurtosis. Esta medida analiza el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución. Se definen tres tipos de distribuciones según su grado de kurtosis. Bien, vemos estas tres gráficas. ¿Qué vemos en la primera, del lado izquierdo? Que se llama leptocúrtica, es decir, es una curva leptocúrtica o una kurtosis leptocúrtica. Quiere decir que los datos se encuentran muy juntos hacia el centro y que por lo tanto allí se encuentra la mayoría de datos. Es una curva muy alta. Cuando el coeficiente de kurtosis es mayor que 0, entre más alto sea el coeficiente de kurtosis, pues más alta será la curva. Bien, quiere decir que los valores están muy elevados, bien, o por lo menos aquellos que se agrupan hacia el centro. Bien, ok, después tenemos la curva mesocúrtica. Esta la podemos encontrar cuando el coeficiente es un 0 o un valor muy próximo a 0. Quiere decir que es una curva regular o una curva mediana. Y finalmente tenemos una curva platicúrtica que se extiende mucho más sobre el eje de las X y que poco avanza hacia el eje de las Y. Es decir, es una curva chata o bajita. Bien, retomando un poquito de lo que se habla mucho en estos días, pues podríamos decir que aplanar una curva se refiere a pasar de una curva leptocúrtica a una curva mesocúrtica o incluso platicúrtica. Reitero, en estas dos la característica es que los datos se extienden más sobre el eje de las X que hacia el eje de las Y. Bien. Ok, ahora un poquito sobre estas tres, perdón. La leptocúrtica presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. La mesocúrtica presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable, el mismo que presenta una distribución normal, es decir, una curva mesocúrtica es lo que conocemos como una distribución normal de datos, que se distribuyen tanto en X como en Y. Y finalmente la curva platicúrtica presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Valores centrales, recordemos cuáles son, principalmente media, mediana y moda, es decir, aquí los valores se alejan bastante de esas medidas de tendencia. Continuamos. La fórmula con la que vamos a calcular el coeficiente de kurtosis lo vamos a representar con las letras CK. Y dice que es igual a la sumatoria de, vamos a multiplicar la frecuencia por la desviación de cada dato elevada al cuadrado. Sumamos todo esto y el resultado lo vamos a dividir entre el producto de el valor para n, es decir, la población o la muestra, multiplicando a la desviación estándar elevada a la cuarta potencia. A todo esto le vamos a restar 3. Bien, entonces primero es esta sumatoria de frecuencia por desviaciones a la cuarta potencia se divide entre n por desviación estándar elevada a la cuarta y a todo esto le vamos a restar 3. Por ejemplo, nuevamente, este caso de los 80 estudiantes y las horas que dedican semanalmente a sus estudios. Bien, retomo mi tabla de distribución de frecuencias. Si se dan cuenta, eliminé muchas columnas para tener mejor espacio y ahora me quedo con las que para este caso son esenciales. Obviamente nuestra marca de clase, la frecuencia, la desviación de cada marca de clase respecto de la media. Aquí ya agrego esta columna que son las desviaciones elevadas a la cuarta potencia. Es decir, si tengo calculadora científica, escribo menos 6.013 elevado a la cuarta y este será el resultado. Otra opción es multiplicar 4 veces menos 6.013. Bien, una vez que tengo esta columna de los cálculos de las desviaciones elevadas a la cuarta potencia, voy a multiplicar la frecuencia, es decir, 35 por 1306.83379, todos los dígitos. Bueno, recuerden que podemos utilizar solo 4.
y obtengo entonces este valor que estoy colocando aquí en la columna f por d a la cuarta. Y obtengo las sumatorias de frecuencias, de desviaciones, aunque no la voy a utilizar necesariamente, pero sí la sumatoria de desviaciones a la cuarta y la sumatoria, principalmente esta es la que sí voy a utilizar en esta fórmula, la sumatoria de f por d a la cuarta. Bien, entonces tengo la fórmula, hago la sustitución, que me quedaría como 1.523.498.2897, estoy cortando a 4 dígitos. Ok, un paréntesis. ¿Por qué aquí tengo .2897 cuando aquí es .2896? Porque el siguiente dígito después del último que voy a tomar es 8, por lo tanto redondea al superior inmediato, que sería en vez de 6 un 7. Por ello es que aquí tengo 7. Dividido todo esto entre 80, que es mi sumatoria de frecuencias, o n, en este caso no es población, es una muestra, y lo multiplico por 7.3853 elevado a la cuarta. 7.3853 es el valor para la desviación estándar. A todo esto le voy a restar 3. Y bueno, el resultado es entonces que el coeficiente de kurtosis es 3.564. Es un valor bastante mayor que 0, por lo tanto nuestra curva es leptocúrtica. Si ustedes recuerdan, en la gráfica que vimos en el ejemplo anterior, pues veíamos esa curva cargada hacia la izquierda y bastante elevada, ¿no? Donde en esa curva se encontraban más de la mitad de los datos prácticamente. Por ello es que la puedo entender como una curva leptocúrtica. Bien, ahora vamos con otra medida que es el coeficiente de asimetría. Bien, la simetría resulta útil en muchos campos. Muchos modelos simplistas asumen una distribución normal, esto es, que se asume que la distribución es simétrica en torno a la media. La distribución normal tiene una asimetría 0. Cuando el tamaño de la muestra aumenta, cualquier población tiende a volverse simétrica. Una asimetría positiva implica que hay más valores distintos a la derecha de la media. Bien, vamos a ver. Este coeficiente de asimetría de Pearson, ojo, van a encontrar, si ustedes buscan algunos otros coeficientes, en este caso vamos a trabajar con el de Pearson, es más sencillo para introducirnos. Bien, cuando la asimetría es igual a 0, quiere decir que tenemos una distribución normal, es decir, una curva como la que pudimos observar aquí, es decir, una curva igualmente distribuida a la derecha que a la izquierda. Bien, cambia el caso cuando la asimetría es menor que 0 o mayor a 0. De esta manera. Bien, cuando la asimetría es menor que 0, encontramos que tanto mediana como moda y la curva o la parte más alta de la curva se encuentran cargadas hacia la derecha. Cuando la asimetría es mayor que 0, moda y mediana se encuentran a la izquierda de la media. Si recuerdan otra vez con el ejemplo anterior, la mediana era el valor 8, mientras que la media es 9.512. Tenemos una curva, desde ahí lo podemos intuir, una curva asimétrica con un coeficiente de asimetría mayor que 0. Bueno, en el primer caso, tenemos una curva sesgada a la izquierda. Esto es como si pudiéramos ver desde atrás la curva, ¿no? Bien, sesgada a la izquierda, es decir, hay un sesgo negativo. La media y la mediana están a la izquierda de la moda. En el caso B tenemos una curva simétrica, el sesgo es 0 o muy cercano a 0. La media, la mediana y la moda son iguales o difieren por muy poco. Y en el tercer caso, cuando tenemos una curva sesgada a la derecha, nuevamente esto como si la pudiéramos ver desde atrás, vista de frente sesgada a la izquierda, hay un sesgo positivo. La media y la mediana están a la derecha de la moda. Nuevamente visto desde atrás. Bien, continuamos entonces con un ejemplo. Nuevamente caemos a este ejemplo de los 80 estudiantes encuestados. Ok. Tenemos la fórmula, que en este caso hablamos de una muestra,
es asimetría igual a media menos moda sobre la desviación estándar. Si habláramos de una población, únicamente cambiamos los simbolitos por los que corresponden a una población, no hay mayor problema. Entonces vamos a recuperar los datos que vamos a utilizar. Media igual a 9.512, moda igual a 3 y desviación estándar igual a 7.3853. Bien, sustituyo datos y tengo que entonces el coeficiente de asimetría de Pearson es igual a 9.512 menos 3 sobre 7.3853. Obtengo finalmente que la asimetría es igual a 0.8817. Observamos que nuestra asimetría es mayor que 0. Por lo tanto, le corresponde esta curva. Bien, donde observamos que la media se encuentra por delante de la mediana y se encuentra también por delante de la moda. Ok. Pongo esta gráfica para hacer el comparativo. Podemos observar cómo la forma de esta curva, cómo se ve, insisto, vista de frente. La parte izquierda es la que se ve más elevada. Si la pudiéramos ver desde atrás, entonces sería la derecha. Bien, y vemos cómo se extiende, se va haciendo plana hacia el eje de las X, en medida que avanza en el eje de las X, y podemos ver replicada esa forma en esta gráfica en la que tenemos las frecuencias distribuidas por clase, ¿no? O por intervalo. En nuestra gráfica de barras podemos observar que tenemos esta forma de curva y se va aplanando mientras avanzamos sobre el eje de las X. Pues estas medidas finalmente, que son coeficiente de asimetría de Pearson y coeficiente de kurtosis, no son funcionales para conocer y para describir en qué medida los datos se agrupan hacia el centro de la distribución o en qué medida nuestra distribución es o no normal. Bien, esto funciona mucho cuando se requiere partir de los estadísticos descriptivos para hacer predicciones. Insisto, retomo el ejemplo de lo que se ha dicho mucho en estos días, ¿no? Aquí podemos entender con claridad a qué se refiere el aplanar la curva y también el hecho de prolongarla en el tiempo, es decir, de aventar el pico lo más lejano posible, ¿no? En el caso de lo que hemos estado viviendo, para mejorar las condiciones de los servicios de salud. Bien.